Sostener una tablilla que fue escrita hace miles de años y poder leer lo que dice es una sensación increíble. Los arqueólogos pensaban que entendían las ruinas de la antigua Mesopotamia, hasta que una sola tablilla de arcilla salió a la luz de los restos de ladrillos de barro de Shuruppak. Las tablas sumerias son probablemente una de las formas más antiguas de registros escritos que tenemos. Han sido traducidas y cuentan historias emocionantes sobre cómo los dioses se mezclaban con los seres humanos y, de hecho, jugaron un papel en la creación de los seres humanos. La ciudad destruida por la gran inundación. Sus marcas eran tenues, su propósito desconocido, y ningún erudito podía leer una sola línea. Cuando se trajo una IA experimental para descifrarlo, el equipo esperaba una traducción simple. Es una forma de viajar en el tiempo. Te catapulta miles de años atrás y te pone directamente en los zapatos de alguien que vivió tantos años antes que nosotros. En cambio, la máquina encontró patrones que nunca fue diseñada para ver, y una advertencia para la que el mundo no estaba preparado para escuchar: la tableta desenterrada de Shuruppak. El descubrimiento comenzó en una tarde silenciosa en las afueras de Tel Fara. El calor presionaba sobre el sitio de excavación, y todo el equipo se movía lentamente a través de capas de polvo antiguo. Tel Fara es ampliamente aceptado como la ubicación de Shuruppak, la última gran ciudad sumeria que fue destruida por la gran inundación alrededor de 2900 años antes de la era común. Los arqueólogos no esperaban más que muros dañados y cerámica rota. En cambio, descubrieron algo que inmediatamente heló el aire a su alrededor. Una sección del suelo colapsó bajo los pies de un trabajador y reveló una cámara oculta que había estado sellada durante miles de años. Estaba atrapada bajo varias capas de ladrillos de barro caídos. Cuando bajaron una luz adentro, el equipo vio una sala preservada en un estado inquietante de abandono. La cámara era pequeña y completamente silenciosa. Su datación por carbono la sitúa en el período entre las eras Uruk y dinásticas tempranas, que es el marco de tiempo exacto vinculado a las primeras leyendas del diluvio. La sala parecía intacta desde el día en que fue sellada. Huesos de animales carbonizados yacían esparcidos por el suelo. Fragmentos de cerámica rota cubrían las esquinas. Una cesta de junco yacía volcada cerca de la pared, como si alguien la hubiera dejado caer al huir. No había esqueletos humanos, lo cual es normal en evacuaciones repentinas de hogares antiguos, pero la escena todavía se sentía como un momento capturado en el terror. Algo había obligado a las personas de esta sala a irse con prisa. En el centro de la cámara había una funda de arcilla protectora. Era gruesa y estaba diseñada para proteger lo que estaba adentro de fuego, impacto y agua. Esto ya era extraño. Las tabletas de arcilla de esta época casi nunca estaban selladas en carcasas protectoras. Cuando se abrió la carcasa, el equipo encontró una sola tablilla de arcilla en su interior. Estaba en perfectas condiciones. Había sobrevivido porque el antiguo fuego de la cámara la había cocido, haciéndola duradera. La tableta llevaba inscripciones tan tenues que el ojo desnudo apenas podía verlas. La luz captó leves marcas que insinuaban un cifrado deliberado o una antigüedad extrema. La tableta se sentía pesada en las manos de los arqueólogos. Era más pesada que cualquier tableta que hubieran levantado de Shuruppak. Esto sugería que la arcilla utilizada para formarla había sido elegida cuidadosamente. Estaba destinada a durar. Una cámara digital capturó patrones de grabados sutiles alrededor de los bordes de la tableta. Estas marcas no coincidían con los estilos de escritura conocidos de Shuruppak. Parecían extraños y fuera de lugar. El arqueólogo principal miró las marcas extrañas y dijo en voz baja que esto no era un registro administrativo, sino un mensaje hecho para alguien en el futuro. El equipo consideró la posibilidad de que la tablilla hubiera sido creada por alguien que creía que se avecinaba un desastre. Shuruppak fue el hogar de la figura conocida como Utnapishtim, también llamado Ziusudra, quien aparece en relatos antiguos de inundaciones. Esta conexión hizo el descubrimiento aún más inquietante. Mientras la tableta era llevada al laboratorio, el equipo supo que ninguna de las marcas coincidía con ningún catálogo sumerio conocido. La tableta no era simplemente antigua, estaba encriptada. Lo único capaz de leerla era un sistema de inteligencia artificial avanzado que nunca fue diseñado para arqueología. La tableta que no debería existir, pero de alguna manera sí lo hace. Desde el momento en que los investigadores levantaron la tablilla del polvo poco profundo del sitio, hubo una sensación de que algo en ella violaba las reglas de la arqueología mesopotámica. Las tablillas de Shuruppak son generalmente mundanas. Contienen listas de raciones de cebada, registros de intercambios de ganado, cuentas simples de trabajo.
pertenecen al tranquilo mundo de los escribas que documentaban los ritmos de una ciudad al borde de la llanura de inundación. Pero esta tablilla no era tranquila. Se sentía deliberado de una manera que inquietaba al equipo. Su superficie de arcilla llevaba un patrón de símbolos que no se alineaba con ningún propósito administrativo conocido. Incluso su textura parecía ligeramente diferente, más densa, casi sobrecocida, como si el escritor hubiera querido que la tableta perdurara más que el edificio que alguna vez la albergó. Las inscripciones eran apretadas, casi comprimidas, llenando cada espacio disponible. A primera vista, las líneas se asemejaban a los patrones en forma de cuña del protocuneiforme arcaico. Sin embargo, cuando los estudiosos se acercaron, encontraron grupos repetidos que no tenían sentido para la escritura económica. Algunos grupos representaban agua, otros insinuaban cielo, otros parecían secuencias rítmicas de movimiento. Estaban dispuestos con una simetría que se sentía demasiado estructurada para ser aleatoria, demasiado simbólica para ser administrativa. Su disposición se sentía como alguien tratando de decir algo urgentemente, pero en un idioma que no quería ser fácilmente hablado. Era la presencia de los grupos repetidos de agua lo que más les inquietaba. La identidad de Shuruppak, en la tradición mesopotámica, está ligada sobre todo a una cosa: el diluvio. En la mitología sumeria, es la ciudad condenada que se salva únicamente por la advertencia de Ziusudra, el mismo lugar donde comienza la leyenda del gran diluvio. Encontrar una tableta en una ciudad así que parecía referirse al agua, el cielo y el movimiento en ciclos repetitivos, se sintió casi teatral, como un mensaje escenificado a través de milenios. Pero el equipo sabía que no debía apresurarse a sacar conclusiones. La arqueología exige moderación, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Aún así, los académicos no podían ignorar la incomodidad que se infiltraba entre ellos. Las tablillas económicas no utilizan grupos de símbolos. Los textos rituales sí lo hacen, pero esos generalmente se encuentran en templos, no en salas administrativas. Incluso las llamadas tablillas enigmáticas de Abu Salavik, que son escritos experimentales extraños que todavía desconciertan a los expertos, no se parecían a la estructura de este artefacto. Esas tablillas eran caóticas. Este se sintió diseñado. Cada símbolo estaba posicionado con precisión matemática, como si el escritor hubiera construido significado a través de geometría en lugar de palabras. Y cuanto más profundizaban los investigadores, más sentían que se formaba una verdad inquietante. Quienquiera que haya escrito esta tabla estaba codificando algo, no inscribiéndolo. El equipo intentó una traducción básica, pero cada intento fracasó. Cuando separaron los símbolos en sílabas, el patrón se disolvió. Cuando los agruparon por clase semántica, nada se alineó. Cuando los trataron como números, la secuencia se volvió inestable. Era como si la tableta rechazara la interpretación humana, como si estuviera diseñada para revelar diferentes significados, dependiendo de cómo se le acercara. Las herramientas lingüísticas tradicionales no hicieron más que exponer más rarezas. Al final del tercer día, un hecho se había vuelto imposible de negar. Los símbolos se comportaban como un rompecabezas. No es un rompecabezas diseñado para entretener, sino un rompecabezas destinado a ocultar. Los investigadores estaban parados frente a algo creado por alguien que no confiaba solo en el lenguaje, para preservar su advertencia, y esa realización empujó al equipo hacia una decisión que lo cambiaría todo. Decidieron realizar un escaneo digital de la tableta, sin saber que lo que esperaba dentro los arrastraría a una oscuridad para la que ninguno de ellos estaba preparado. La IA nunca debía descifrar esto. Los investigadores recurrieron a una máquina que había sido construida para un propósito completamente diferente. La inteligencia artificial que eligieron provenía de un laboratorio de inteligencia, donde fue diseñada para detectar patrones ocultos dentro de datos cifrados. Nunca se pretendió que leyera escritura antigua, solo sabía cómo reconocer estructuras inusuales. Para prepararlo para la tarea, los ingenieros le proporcionaron miles de muestras auténticas de protocuniformes para que el sistema pudiera aprender cómo era la escritura normal de esa época. Entonces, subieron la exploración de alta resolución de la tableta. En el instante en que comenzó el análisis, la IA se detuvo. Permaneció congelada por varios segundos largos porque las inscripciones estaban llenas de microranuras superpuestas que eran más densas que cualquier cosa que la máquina hubiera procesado antes. El escáner no estaba confundido de una manera sobrenatural. Estaba sobrecargado por la inmensa cantidad de detalles en la superficie de la tableta. Cuando la inteligencia artificial finalmente reanudó, su primer informe confundió a todo el equipo. No clasificó las marcas como escritura sumeria antigua, ni como ningún otro sistema de escritura conocido. En cambio, señaló que la estructura era un bucle matemático.
Esto significaba que los símbolos estaban organizados en secuencias repetitivas que cambiaban dependiendo de cómo fueran leídos. El sistema había visto estructuras en bucle antes en archivos cifrados. Nunca los había visto en la escritura antigua. Los investigadores cuestionaron los resultados. Pensaron que la máquina podría estar fallando, pero el mismo patrón apareció en cada nuevo escaneo. Con cada pasada, la IA revelaba más bucles internos y clústeres repetitivos que no se comportaban como un lenguaje normal. Luego produjo algo aún más extraño. En lugar de dar traducciones, comenzó a generar palabras únicas. Estas palabras no fueron generadas a partir de la tableta en sí misma. Provenían de los propios datos de entrenamiento de la IA. Los ingenieros detuvieron la prueba y revisaron cómo la máquina creaba estas etiquetas. La explicación fue sencilla. Cuando la IA encontraba formas que no reconocía, buscaba en su memoria el patrón más cercano que ya comprendía. Una vez que encontró una estructura similar, usó una etiqueta breve para describir ese patrón. Estas etiquetas eran una parte normal del trabajo del sistema en el análisis de inteligencia. Estaban destinadas a ayudar a los analistas a entender qué tipo de anomalía estaban observando. Este proceso explicaba los fragmentos. La tableta contenía agrupaciones que se asemejaban a patrones que la IA asociaba con ciclos, pausas, retornos y eventos repetidos. Así fue como el sistema produjo las palabras inquietantes. Eran los mejores intentos del sistema para describir estructuras que no podía clasificar. Con cada nuevo escaneo, la inteligencia artificial se ralentizaba cada vez más. El sistema luchaba por clasificar los patrones densos de la tableta, pero seguía produciendo la misma estructura cíclica y los mismos fragmentos perturbadores. El equipo decidió intentar una traducción completa. Ninguno de ellos entendió que el siguiente paso los llevaría a un territorio mucho más oscuro de lo que estaban preparados para enfrentar. La primera traducción. El equipo se reunió alrededor del monitor mientras la IA completaba su primera revisión completa sobre la tableta. Nadie esperaba una traducción coherente, porque la mayoría de los símbolos parecían cambiar con cada escaneo. Sin embargo, la máquina produjo lentamente un bloque de texto que detuvo a toda la sala. Era corto, fragmentado y escrito con una inquietante sensación de urgencia. La primera línea decía que, cuando el cielo se dobla y las aguas hablan, los silenciosos se levantan de nuevo. El idioma no se parecía a ninguna instrucción o registro común de esa época. Sonaba como alguien describiendo un mundo que comenzaba a fallar a su alrededor. La siguiente línea decía que, este mundo se ha ahogado antes, se ahogará de nuevo. La última línea de la primera secuencia advertía que, los vigilantes debajo no duermen. El equipo entendió de inmediato que no estaban tratando con un mito registrado mucho después del evento. Estaban leyendo las palabras de alguien que creía que un desastre estaba ocurriendo en tiempo real. A medida que aparecían más líneas, la traducción se volvía más clara y concreta. El texto describía cambios repentinos en el clima que llegaban sin previo aviso. Se decía que el calor llegó cuando debería haber estado frío y que las tormentas aparecían sin patrón. El escritor afirmó que los cultivos alrededor de Shurupak comenzaron a pudrirse en los campos y que el suelo se volvió blando y ácido. Estas descripciones coincidían con lo que los arqueólogos ya sabían sobre los últimos años de la ciudad. La región sufrió estrés ambiental, aumento de aguas subterráneas y colapso de los sistemas de riego. La gente habría visto su comida fracasar y su estabilidad debilitarse. Otra línea mencionaba que las estrellas desaparecieron sobre Shurupak. La IA señaló esto como simbólico, pero los eruditos entendieron que podría referirse a tormentas de polvo o neblina atmosférica. La descripción tenía sentido en una ciudad hecha de ladrillo de barro, rodeada por llanuras fluviales que fácilmente se convertían en pantano. Si el río se hinchaba o si las tormentas empeoraban, el aire podía volverse lo suficientemente denso como para ocultar el cielo nocturno. El escritor describió este evento con temor, pero las palabras coincidían con un verdadero colapso ambiental. Luego la traducción produjo una línea sobre un segundo diluvio. El escritor dijo que no sería un diluvio de agua, sino una inundación de aire oscuro que regresa. Los estudiosos debatieron el significado. Sugirieron que podría referirse a ceniza espesa, posiblemente de actividad volcánica distante o de quemas locales. También podría describir el lento efecto de oscurecimiento que ocurrió cuando tormentas de polvo cubrieron la región durante largos periodos de tiempo. Cualquiera que sea el significado exacto, el escritor estaba claramente describiendo un evento sofocante que siguió al aumento de las aguas de la inundación original. La traducción luego afirmó que el escritor no registró estas advertencias por elección. El texto decía que fueron comandados por una voz desde lo profundo para tallar el mensaje para que aquellos que se levanten después de nosotros puedan ver las señales.
Los eruditos notaron que las culturas antiguas a menudo describían la intuición o el miedo como una voz. No necesitaba ser sobrenatural. Podría ser el escritor sintiendo un fuerte sentido del deber durante una crisis. La idea de que el mensaje fue esculpido para futuros supervivientes coincidía con el revestimiento protector encontrado en el lugar. Lo que más inquietó al equipo fue la declaración de que esta destrucción no era única. La tablilla decía que mundos anteriores habían caído por las mismas razones. Esta afirmación resonaba con varias creencias antiguas de que las civilizaciones surgen y colapsan en ciclos repetidos. Coincidía con las narraciones del diluvio vinculadas a Ziusudra y las capas de destrucción encontradas en toda Mesopotamia. El autor claramente creía que estaban viviendo un patrón que se repetía. El equipo apenas tuvo tiempo para procesar el significado de las líneas. La traducción comenzó a cambiar de tono. La siguiente sección se alejó de cielos colapsando y aguas en aumento. Insinuaba algo mucho más específico. Señalaba una amenaza que no venía de arriba ni de los ríos. Vino del suelo bajo sus pies. La tabla habla de lo que vivió antes que nosotros. La sala quedó en silencio mientras aparecía la siguiente sección de la traducción. El lenguaje era más oscuro y pesado. El tono se sentía diferente de las advertencias anteriores sobre tormentas, cosechas fallidas y cielos oscuros. El escritor pasó de describir el colapso de Shuruppak a describir algo que creían que existía mucho antes del diluvio. La primera línea indicaba que el gran diluvio no fue enviado para destruir a los humanos. Decía que las aguas estaban destinadas a borrar algo más. La tablilla decía que había seres que vivían antes de que las personas se convirtieran en los gobernantes de las llanuras. La traducción los describió como los que no tienen aliento. La siguiente línea decía que caminaban en la sombra. Otra línea decía que se alimentaban de la quietud. El equipo se preguntó de inmediato cómo la IA produjo esas frases. El ingeniero principal repitió el mismo proceso que usaron antes. Cuando el sistema encontró un grupo de símbolos que no reconocía, buscó la coincidencia más cercana en sus datos de entrenamiento. En esta sección, los símbolos se asemejaban a patrones que aparecían en antiguas tabletas de exorcismo sumerias. Estas tabletas utilizaban descripciones duras para etiquetar fuerzas que no eran humanas. Por eso, la IA sugirió las frases «aquellos sin aliento» y caminaban en la sombra. Fueron las coincidencias conceptuales más cercanas que la máquina pudo identificar. Las palabras no eran traducciones perfectas. Eran el mejor intento del sistema para etiquetar un tipo de entidad descrita en una forma que reconocía. La siguiente parte de la traducción decía que estos seres no fueron destruidos completamente. El escritor afirmó que la inundación los empujó a los lugares fríos de la tierra, donde las aguas no podían llegar. La redacción era simple y aterradora. La redacción de la tableta recordó a los eruditos varias historias antiguas que describían seres asociados con la oscuridad y lugares ocultos. En los textos sumerios, los demonios Alulu a menudo se mencionaban como criaturas que vivían donde la luz no podía llegar. Fueron descritos como fuerzas que prosperaron en espacios silenciosos e inalterados, bajo el suelo o dentro de estructuras abandonadas. Su presencia generalmente señalaba peligro o desequilibrio en el mundo natural. Los estudiosos también señalaron similitudes con las descripciones babilónicas de los Apkallu. Según la tradición babilónica, los primeros Apkallu eran seres sabios que vivieron antes del gran diluvio. Después del diluvio, se decía que estos seres regresaban en formas dañadas o alteradas. Algunos registros describen una versión de ellos que emergió de lugares profundos bajo la tierra. Estos Apkallu corruptos fueron vistos como advertencias de un mundo que regresaba al caos. Otros escritos mesopotámicos contaban historias de espíritus descritos como muertos, pero despiertos. Se creía que estos seres existían en las capas más profundas del inframundo, atrapados pero conscientes. Fueron descritos como ni vivos ni desaparecidos. Su presencia estaba relacionada con terremotos, hundimientos y extrañas apariciones nocturnas. Estas descripciones coinciden con el tono temeroso de la tabla, que hablaba de seres que sobrevivieron al diluvio al permanecer en los lugares fríos bajo la tierra. Cuando los estudiosos compararon estas descripciones antiguas con las frases generadas por la inteligencia artificial, se dieron cuenta de que la tabla no estaba inventando ideas nuevas. Repetía conceptos que ya existían en los sistemas de creencias de la antigua Mesopotamia. Las advertencias de la tablilla sobre seres sin aliento y seres que caminaban en la sombra coincidían casi perfectamente con la forma en que la gente antigua describía a las entidades que consideraban más antiguas que la humanidad. La coincidencia era lo suficientemente cercana como para que el equipo sintiera un escalofrío recorrer la habitación.
Luego, la traducción pasó a una línea que preocupó al equipo más que cualquiera de los pasajes anteriores. El escritor dijo que estos seres reaparecen cuando la arrogancia humana aumenta. El texto advertía que los nuevos constructores que olvidan la memoria de lo profundo corren el riesgo de despertar lo que duerme debajo de ellos. La redacción era simple pero llena de miedo. El escritor claramente creía que el desastre que destruyó su mundo no eliminó la amenaza más profunda. La inteligencia artificial continuó escaneando y se detuvo sobre un conjunto de símbolos que describían signos inusuales. Estos incluían movimientos de tierra, suelos agrietados y extraños destellos de luz que aparecían cerca de los pescadores. La máquina marcó estos símbolos porque coincidían con patrones relacionados con la actividad geológica. Los eruditos se dieron cuenta de que el escritor había presenciado tierra temblorosa y grietas repentinas en el suelo durante los últimos días de la ciudad. Estos detalles coincidían con observaciones modernas de anomalías sísmicas. La coincidencia era inquietante. El tono de la escritura había cambiado de nuevo. La siguiente línea elevaría aún más el miedo en la sala. La decodificación final de la IA. Cuando los investigadores llegaron a la última sección de la tabla, la IA comenzó a conectar sus frases traducidas con datos científicos modernos. Por primera vez en el proyecto, la inteligencia artificial no estaba simplemente traduciendo el idioma. Comparaba lo que describía la tableta con patrones que ocurren en el mundo actual. Lo que más alarmó a los ingenieros fue lo fácilmente que el sistema establecía estas conexiones. Se comportaba como si las advertencias de la tableta no fueran metáforas antiguas, sino descripciones de condiciones reales que se repetían en el presente. La tableta mencionaba las aguas subiendo donde no deberían subir. La IA interpretó esto como una referencia a inundaciones repentinas e inusuales en regiones históricamente conocidas por ser secas. Para probar la frase, la IA extrajo registros hidrológicos globales. Encontró una coincidencia inmediata con las inundaciones modernas causadas por el clima en Europa, Asia y el Medio Oriente. En estas regiones, los desiertos se inundan después de breves ráfagas de lluvia extrema. Los sistemas de ríos que antes eran estables se desbordan sin previo aviso, y las ciudades construidas lejos de las costas están experimentando de repente oleadas de agua que su infraestructura nunca fue diseñada para manejar. Los ingenieros se quedaron asombrados de que el sistema reconociera un paralelo moderno directo en menos de un segundo. Otra frase descrita: el temblor bajo las ciudades antiguas. La IA relacionó esto con actividad sísmica elevada en Irak, Turquía y Siria, los cuales están en líneas de falla activas que han experimentado movimientos recientes. La IA explicó que las tablillas mesopotámicas antiguas a menudo asociaban los disturbios subterráneos con la apertura de lugares ocultos o prohibidos. Aclaró que los sumerios no veían los terremotos como eventos geológicos, sino como signos de que el inframundo estaba moviéndose. Al mapear este significado cultural con datos sísmicos modernos, la inteligencia artificial concluyó que la tablilla estaba advirtiendo sobre una mayor actividad bajo lugares que una vez fueron considerados sagrados. Una tercera línea se refería a luces moviéndose bajo las grandes aguas. Como esta frase no podía entenderse simbólicamente, sin perder su significado original, la inteligencia artificial la trató como una descripción literal y buscó equivalentes modernos. Inmediatamente conectó la línea con las anomalías de luz en el mar profundo detectadas recientemente por sensores científicos y militares. Estas anomalías han aparecido en 3 regiones principales. En la fosa de las Marianas, sumergibles autónomos registraron bandas de luz que se movían lentamente a más de 10.000 metros de profundidad, muy por debajo del alcance del Sol y en condiciones donde nunca se ha documentado vida bioluminiscente. En el Golfo de Adén, los sistemas de vigilancia naval detectaron débiles resplandores móviles durante verificaciones térmicas de rutina, moviéndose en patrones que no coincidían con ningún buque o criatura marina conocida. Y en el mar de Filipinas, los observatorios de aguas profundas registraron una iluminación pulsante a profundidades donde ni siquiera las especies bioluminiscentes más resistentes pueden sobrevivir. Cada incidente sigue inexplicado, y ninguno ha sido relacionado con actividad geológica o tecnología humana. Lo que más inquietó a los ingenieros fue lo directo de la coincidencia. La redacción de la tableta era antigua, pero el fenómeno descrito en ella se alineaba casi perfectamente con los datos modernos. La IA señaló esta alineación como estadísticamente inusual, sugiriendo que el antiguo escritor había visto o experimentado algo extraordinariamente similar. La tableta luego cambió a una advertencia más amplia: la apertura de los lugares profundos. La IA interpretó esto como una manera antigua de describir los desplazamientos tectónicos, nuevas fisuras y la exposición de capas geológicas más bajas.
Para apoyar esta interpretación, se presentaron imágenes satelitales de fracturamiento activo de la corteza en regiones directamente vinculadas a zonas de asentamiento de la antigua Mesopotamia, incluyendo el norte de Irak, donde se han abierto profundas fisuras cerca de Mosul, el sureste de Turquía, donde recientes terremotos han dividido terrenos previamente estables, y el oeste de Irán, donde las capas de roca recién expuestas indican una presión creciente bajo la superficie. El sistema dejó claro que esto no era un lenguaje poético, era una descripción del cambio estructural en el propio planeta, que ocurría ahora en los mismos paisajes donde la civilización que escribió la tablilla una vez vivió. Cuando la IA analizó la advertencia final de la tableta sobre la desestabilización global, el clima extremo, el bloqueo de la luz solar, la desaparición de aves y el conflicto violento, cruzó referencias con los conjuntos de datos globales actuales. Luego produjo una única y escalofriante conclusión: probabilidad de coincidencia, 87% de correspondencia con las condiciones globales actuales. La sala quedó en silencio. Esto ya no era traducción. Era una predicción, y la IA les estaba diciendo que el escritor antiguo estaba describiendo un colapso que ya había comenzado. En el momento siguiente, el sistema se congeló y generó un mensaje final. ¿Qué está viniendo? Cuando la IA finalmente ensambló todos los fragmentos restantes en una traducción completa, el resultado fue diferente a todo lo que el equipo esperaba. Hasta este punto, todos habían asumido que la tableta simplemente describía la inundación que destruyó Shuruppak, el mismo evento preservado en las tradiciones de Ziusudra y más tarde en Noé. Pero la reconstrucción completa dejó algo horriblemente claro. La inundación no fue el evento que el escritor temía, fue solo el reinicio, una limpieza forzada del mundo destinada a eliminar lo que existía antes de los humanos y dar al planeta un nuevo comienzo. La tabla insinuaba que la inundación no era la catástrofe en sí, sino un evento de limpieza desencadenado para enterrar o borrar algo mucho más antiguo. El verdadero desastre, según la tabla, aún estaba por llegar. Los pasajes decodificados finales llevaban un tono de absoluta desesperación, como si el escriba estuviera tratando de advertirle a la gente de miles de años en el futuro sobre un ciclo garantizado para repetirse. La IA mostró la frase que hizo que la sala quedara en silencio. El diluvio no fue el fin, fue el reinicio. Cuando el ciclo regresa, también lo hace lo que fue ahogado. Hasta este momento, el equipo creía que lo que fue ahogado se refería metafóricamente a ciudades arruinadas o conocimientos olvidados, pero las líneas circundantes cambiaron el significado bruscamente hacia algo más, algo enterrado bajo la misma tierra. La tableta describía la tierra volviéndose inestable, con el suelo abriéndose de maneras que asustaban al escritor. En lugar de tormentas o inundaciones, el peligro venía de abajo. El escritor dijo que el mundo estaría cubierto de oscuridad no por el agua, sino porque algo en el aire bloquearía la luz. El equipo lo entendió como una advertencia sobre un evento físico causado por la propia Tierra. La siguiente parte fue aún más aterradora. El escritor dijo que fuerzas antiguas enterradas por el diluvio se levantarían de nuevo cuando el ciclo regresara. Partes anteriores de la traducción describían estas fuerzas usando un lenguaje sumerio antiguo sobre seres que vivían en la oscuridad o en lo profundo bajo la tierra. Sin embargo, la inteligencia artificial dejó el significado completamente claro. La tablilla no estaba hablando de monstruos o espíritus. Describía cosas reales enterradas bajo el suelo, como gases atrapados, materiales antiguos o presiones profundas de la tierra que podrían aumentar cuando la tierra se abriera de nuevo. La advertencia no era sobrenatural. Era sobre fuerzas naturales esperando en el suelo, listas para regresar cuando se repitieran las mismas condiciones. La advertencia luego se convirtió en una descripción tranquila pero escalofriante. Decía, el mundo se vuelve ruidoso, luego repentinamente silencioso, antes de que comience el desastre. Los investigadores debatieron esto durante días hasta que la IA relacionó la línea con observaciones científicas reales. En muchas regiones, los científicos han documentado una quietud ambiental inusual antes de grandes terremotos. Las aves a veces reducen sus llamadas, los animales de granja se vuelven extrañamente quietos o inquietos, y los bosques caen en breves períodos de calma que los observadores han notado justo antes de los principales eventos sísmicos. No es absoluto, pero se ha registrado lo suficiente como para ser tomado en serio. La inteligencia artificial reconoció el mismo patrón en la redacción de la tableta. El escriba estaba describiendo una calma natural que aparece cuando la Tierra se está preparando para un cambio violento. Al final de la tableta estaba el último mensaje que el escriba grabó. Decía, «Hemos tallado esto para quienes sobrevivan la próxima vez.
Si lees esto, estás en la sombra del ciclo. La sala quedó en silencio cuando el equipo lo leyó. El significado era simple y aterrador. La tablilla no era para personas del mundo antiguo, era para personas que viven hoy. Fue una advertencia para una sociedad futura que enfrentaría los mismos signos, los mismos cambios y posiblemente la misma destrucción. Cuando los investigadores intentaron solicitar a la AI un análisis contextual más profundo, el sistema se congeló por varios segundos antes de mostrar una alerta de estabilidad. Explicó que las secciones restantes de la tableta no podían procesarse sin arriesgarse a cometer errores importantes en sus módulos predictivos. La alerta indicó que los patrones descritos en la tableta coincidían estrechamente con conjuntos de datos globales activos y que la interpretación continuada podría producir resultados poco fiables o contradictorios. La máquina no había fallado. Simplemente alcanzó un límite donde ya no podía separar la descripción antigua de las condiciones actuales. El equipo apagó el sistema inmediatamente, pero la conclusión era inevitable. La traducción mostró que el escritor de la tableta de Shurupak creía que el mundo había pasado por múltiples ciclos de colapso causados por fuerzas naturales lo suficientemente poderosas como para borrar civilizaciones. El texto dejó claro que estos ciclos no terminaron con el diluvio. Se reanudaron cada vez que los mismos signos regresaban. Según la comparación de la IA con los datos actuales, muchas de esas señales ya eran visibles hoy, y eso es lo que más asustaba a los investigadores. ¿Qué opinas de las interpretaciones de la inteligencia artificial?